Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Si todos han encontrado, voy a leer. Ya dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta el versículo 11 he leído. Después de haber conocido la iglesia, después de haber recibido la salvación en el año 2011, yo empecé a ver, un interés, o empecé a tener un interés por la predicación, ¿no? Empecé a tener deseo de predicar. Me encontraba con las personas, con mis amigos, con mis familiares, y no hablaba otra cosa, al punto de que las personas empezaron a notar mucho mi cambio, y algunos se sorprendieron mucho. ¿Por qué siempre estás hablando de esas cosas? ¿Por qué siempre estás hablando de la Biblia, de la iglesia? Y empecé a notar en mí, un carácter que antes no tuve, algo por lo cual antes nunca me había, interesado, que era compartir, ¿no? La enseñanza bíblica. Después de haber escuchado en la iglesia, ¿no? y de haber aprendido sobre este camino, yo empecé a entender que la razón por la cual yo tenía este afán, ¿no? Este deseo de predicar, no era otra cosa sino que decía que en nuestro corazón llega a habitar el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, que es invisible, que no se puede ver, pero que tiene gran influencia sobre nuestra vida. Si nos ponemos a pensar entre las cosas del mundo, entre las cosas que tienen más influencia a nivel global, quieren hacer las cosas que no se ven. Por eso el Espíritu viene a ser algo que no se puede ver, pero que llega a tener influencia sobre nuestra vida. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es algo que no se puede ver, pero que efectivamente tiene gran poder, ¿no? En esta tierra, tiene gran poder en este mundo. Las ondas electromagnéticas, hoy en día el internet, ¿no? Las personas no pueden vivir sin internet, y precisamente para poder conectarse a internet usted necesita, y claro, hay sistemas de cable por el cual ustedes se pueden conectar, de Ethernet, pero también existe el Wi-Fi, ¿no? Que es una señal que viaja por el aire. Entonces tiene gran poder la gente cuando anda por ahí por la calle. Alguien, si no tiene internet, entonces en algún lugar, en un centro comercial, trata de conectarse, ¿no? A ver, ¿dónde hay una red libre para poder conectarme? Hoy en día, por la gracia de Dios, yo tengo un plano de telefonía. Por eso antes, cuando andaba afuera, nunca podía tener conexión a internet o de mi teléfono.
pero hoy en día puedo usar, digamos, el internet en todas partes. Entonces pareciera que hoy en día el teléfono celular, o sea, el smartphone, no es un equipo, o sea, ¿cómo decir? Un equipo interesante si no tiene conexión a internet, ¿no? A veces alguien se siente así, este teléfono, ¿qué tal? Es el mejor de todos, pero no tiene conexión a internet, pareciera que no sirve. Porque para internet, por ejemplo, el internet se necesita para usar YouTube, para usar Facebook, para usar WhatsApp, ¿no? Para usar TikTok. Todas las aplicaciones que hoy en día son famosas en el mundo requieren de internet. O sea, ustedes no la pueden o no pueden descargar en su teléfono, ¿no? Solamente, sino que necesitan estar conectados. O si no, la misma red le manda un mensaje diciéndole que no se puede conectar. Entonces vemos que cosas que no podemos ver con los ojos, como las ondas, ¿no? que son, digamos, que llegan a nuestro teléfono, ondas electromagnéticas, en este caso de el internet, influencian nuestra vida, ¿no? Tienen gran influencia. Entonces el Espíritu Santo de Dios que llega en el corazón de los cristianos salvos, aunque no se puede ver, pero este Espíritu tiene la influencia positiva en el corazón de un creyente. Entonces la Biblia nos hace ver varios conceptos al respecto. Entre ellos hay un concepto que la Biblia repite varias veces, se llama el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. En el libro de San Juan capítulo 3, por ejemplo, Nicodemo, quien era un principal entre los judíos, miembro del Sanedrín, una persona que debería haber tenido unos 60 o 70 años en el momento de encontrarse con Jesús, este hombre no pudo comprender las palabras de Jesús. Jesús le había dicho a este hombre: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Entonces, para una persona digamos, de esa capacidad mental, o sea, de ese nivel intelectual, que pertenece a un grupo tan importante como es el grupo del Sanedrín, este grupo político, ¿no? De esa época, o sea, en la nación de Israel, digamos que puede ser equivalente a un senado, ¿no? O a un congreso, no sé muy bien cómo podríamos asociarlo, pero tiene la potestad de poder discutir ciertas leyes del país, ¿no? Entonces son personas capaces, ¿no? Entre todos los judíos, este grupo de Sanedrín son personas que tienen capacidad mental más que otro, ¿no? Un nivel intelectual superior, un coeficiente intelectual mayor. Entonces cuando Jesús le explica que tiene que nacer de nuevo, ¿qué es lo que Jesús le dice? Pero ¿qué es lo que le dice Nicodemo? ¿Acaso tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y tiene esta idea, ¿no? De que no nacimiento es decir que nacer de la misma manera como nací cuando yo fui un bebé, o sea, cuando nací en este mundo, nacer de la misma manera otra vez. Entonces no hay otra cosa más lógica que se le ocurriera a Nicodemo pensar que él debería entrar al vientre de su madre siendo un adulto, un anciano. Ni siquiera sabemos si la madre de él estaba viva, ¿no? Por las palabras que él dijo, creo que sí estaría viva. Pero la Biblia nos menciona detalladamente el nuevo nacimiento, quiere decir, o sea, una persona ya nació, su cuerpo había nacido. El cuerpo nuestro sin duda tiene vida por el aliento de vida. En el libro de Génesis dice que Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida, dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos, aunque es lo que se ve, es lo que se puede expresar. Por ejemplo, ahora yo estoy mirando la pantalla, no la cámara, se está viendo mi cuerpo, ¿no? Pero, o sea, mi rostro, digamos, o mis manos, aquí estoy yo de corbata de color verde, ¿no? Con camisa celeste, ¿no? Vestón de color negro. Ya puedo ver, ¿no? la parte material, ¿no? O sea, física en este caso. Pero respecto a la influencia del espíritu y el alma, no se puede ver, ¿no? O sea, ustedes ahora no pueden ver mis pensamientos, ¿no? O no pueden observar
dentro de mí, ¿qué pensamientos hay? ¿Qué estoy pensando de lo que voy a decir después? ¿Sí entienden, no? Entonces, dentro de la persona, para que la persona sea un ser viviente, necesita haber una influencia espiritual. O sea, debe existir el alma y el espíritu. Cuando nosotros pensamos en esta época, el alma y el espíritu a veces se mencionan como si fuera una misma cosa, ¿no? No se puede distinguir cuál es el alma, cuál es el espíritu, ¿no? Pero si tuviéramos que seccionar, ¿no?, cada parte nuestra, por ejemplo, en una ocasión un pastor explicaba que para poder explicar el concepto de que el hombre es un ser tripartito, es decir, que se compone de tres partes, es decir, alma, cuerpo y espíritu, usted puede ver, disculpen, ¿no?, pero un huevo, ¿no? Un huevo como lo que ustedes en la mañana cocinan para el desayuno, haciendo un huevo frito. Entonces, cuando ustedes abren el huevo, dentro del huevo, ¿qué es lo que hay? Creo que en todos los países hay huevos, ¿no? No sé, ustedes habrán comido o no, o les gustará comer huevo, pero es algo muy fácil de cocinar, ¿no? Hasta yo, que soy un cero a la izquierda de la cocina, puedo hacerlo, ¿no? Poniendo un poquito de aceite y luego poniendo el huevo ahí y luego revolviéndolo, echando un poquito de sal y ya podemos comernos un huevo, ¿no? Entonces el huevo dentro tiene dos partes, ¿no? Uno es la yema, otro es la clara. Así le conocemos, ¿no?, en nuestro país. No sé, en los hermanos que son de otros países, creo que de la misma manera, ¿no?, llamarán, o tal vez de otra forma, no lo sé muy bien. Entonces la yema y la clara, dos elementos que están dentro del huevo y que exactamente son distintos, ¿no? Se diferencia uno del otro por el color. Asimismo, ¿no?, el ser humano está compuesto de un cuerpo y dentro del hombre existe su alma y su espíritu. Entonces, si tuviéramos que definir alma, al principio cuando yo he conocido, ¿no?, la iglesia, la misión, el pastor de esa época nos explicaba así: el alma es decir que es el lugar donde hay tres cosas también. En el alma están, dice, los sentimientos, o sea, las emociones, ¿no?, están albergadas ahí. Ahí es donde ustedes sienten felicidad, tristeza, enojo, no sé muy bien. Ese es el lugar que se llama alma. Pero por otra parte, está también el conocimiento, ¿no? El conocimiento de las cosas. Ustedes, a medida que van conociendo, estudiando diferentes cosas, van teniendo conocimiento de todas las cosas, ¿no? También ustedes entienden qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, ¿no? En fin. Y tercer lugar del que se compone el alma es la voluntad. O sea, la voluntad es decir que dentro de mi corazón primero yo tengo la decisión de hacer tal o cual cosa, ¿no? Tal o cual cosa. Entonces yo decido, por ejemplo, irme al parque o ir al mall, al shopping mall, a comprarme una polera o a tomarme un helado, qué sé yo. Entonces dentro de su corazón surge esta voluntad. Ahora, si en sus corazones ustedes sienten que su cuerpo está muy cansado, entonces su voluntad ya se queda, ¿no? Ay, no, mejor no voy. Me siento muy cansado, entonces no quieren ir. ¿Sí entienden? Entonces, esta manifestación que es invisible, este deseo de querer ir, se da al nivel de su alma. Pero ahora, cuando nosotros hablamos del espíritu, que viene a ser en algún sentido algo superior al alma, porque es algo que debería dirigir a nuestra alma, ¿no? Y luego eso es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva. ¿Sí entienden? O sea, la motivación de que nuestro cuerpo haga las cosas que quiere hacer están en nuestro interior. ¿No es así? Entonces la Biblia enseña claramente que los seres humanos han sido influenciados precisamente por los deseos de la carne y de los pensamientos. Desde el nacimiento han vivido así. Pero ¿quién ha influenciado esto? Se llama el espíritu o el príncipe de la potestad del aire. Dice el espíritu que mora en los hijos de desobediencia. Entonces, en un principio en los seres humanos no está puesto el espíritu de Dios, sino otro espíritu, ¿no? El espíritu, dice, del príncipe de la potestad del aire. Eso sale en el libro de Efesios, ¿no?
Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ya, si tuviéramos que hablar de manera jerárquica, el espíritu, dice, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, dirigía nuestra alma, nuestro corazón, para vivir conforme los deseos de la carne, conforme los pensamientos. ¿Comprenden? Eso era la forma, o sea, natural en la que el ser humano vive, aunque nosotros ese proceso no lo podemos ver con los ojos, pero según la Biblia está mencionando así, dice que opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu era quien estaba dirigiendo a la persona para que viva según los deseos de la carne, dice, según la voluntad de sus pensamientos. Pero cuando la Biblia nos habla sobre el nacer de nuevo, quiere decir que este espíritu que operaba en el corazón del hombre llega a perder la autoridad, y luego el Espíritu Santo de Dios llega a morar en la persona. Ahora, este espíritu es el que empieza a dirigir primero nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Entonces, de esa manera es que finalmente una persona llega a tener interés de congregar a la iglesia, de predicar a la gente. Yo así lo puedo entender ahora, ¿no? Porque en ese momento solamente yo quería predicar, pero nunca antes me surgía este deseo. ¿Qué pasa? ¿Por qué en mí surge el deseo de predicar? La razón es que hubo un reemplazo. Dentro de mi corazón, lo que antes guiaba, el espíritu maligno, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, ahora en ese lugar se ubica otro espíritu, es el Espíritu de Dios. Comienza a dirigir nuestra vida, comienza a dirigir nuestro corazón. O sea, el proyecto de nuestra vida 100% cambia. Ya otro es el interés. Tenemos otro interés. Ya lo que antes no pensábamos ni imaginábamos ahora surge en nuestro corazón. Y yo pude experimentar esto en el principio. Entonces esta vida, hermanos, se llama la vida de haber sido justificada. Justificada. ¿Sí? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, aparece, ¿no?, acerca de cómo es que un hombre llamado Abel recibió la justificación. Veamos. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11. El versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ya acá dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. Ya, ¿quién alcanzó testimonio de que era justo? Abel. Lamentablemente no podemos observar la vida de creencia de Abel con mucho detalle, porque Abel, luego de haber recibido la justicia de Dios, de haber sido justo o considerado justo por Dios, luego de haber entregado la ofrenda, ¿no?, de un primogénito de las ovejas, ¿qué pasó? Según el relato de Génesis dice que Caín lo mató, ¿sí? No aparece acerca de la vida de creencia de Abel. Entonces, el hecho de que Dios nos mostrara acerca de Abel en la Biblia, no precisamente para enseñarnos sobre la vida de creencia, sino para enseñarnos cómo una persona se convierte de pecador a justo. Esto podemos observar, ¿no? O sea, cómo una persona que quiere agradar a Dios con la ofrenda, ¿cómo puede agradarlo? Ya en el caso de Caín, entendemos que Caín ofrendó de los frutos de la tierra, es decir, que esforzándose y trabajando duramente, ofreció a Dios, pero Dios lo rechazó. Entonces, en ese momento en nuestra mente debe surgir una idea clara. A Dios no se agrada con el esfuerzo del hombre. Dios no recibe
bien el esfuerzo que nosotros hacemos. Dios no desea que el hombre se esfuerce para agradarle, para ser justificado por su esfuerzo. ¿Sí? Esto es la señal que nos da Caín. Pero Abel es una persona que no trabajó bastante, sino que para poder llevar el primogénito de las ovejas, imagínense. Ya la oveja es un animal que creo que pesa, ¿no?, un tanto, pero el primogénito, ¿no? O sea, es un animal pequeño, para poder llevarlo ante Dios, para ofrecerlo, no era muy pesado. Entonces, Caín, al ver esto, después de que Dios había aceptado la ofrenda de Abel, Caín sintió gran pesar en su corazón. Mira ese Abel, ¿cómo es que él puede recibir el favor de Dios? ¿Cómo es que Dios le puede tratar como justo? ¿Cómo es que Dios le puede aceptar su ofrenda si él ni siquiera trabajó, ni siquiera se esforzó, ni siquiera procuró? En cambio yo, que estuve durante días trabajando y procurando, intentando, ¿no?, estaba sintiendo mucho calor. Hoy en las noticias que estaban dando, estaba viendo la noticia en YouTube, en los canales de televisión de Chile, decía que estaba haciendo mucho calor, ¿no? En algunos lugares tuvieron que instalar ventiladores porque la gente estaba haciendo fila para votar, ¿no? Estaba haciendo mucho calor, decía. Entonces 1 hora, 2 horas. En mi caso, más o menos, el tiempo de votación para mí fue de 40 minutos, ¿no?, por la fila que había que hacer, aproximadamente. Pero hacía mucho calor, ¿no? Entonces imagínense, en esa época, en un día soleado, estaba Caín trabajando bajo el sol. En ese tiempo no había ventilador ni aire acondicionado, ¿no? Además está en el campo, ¿no? En el campo no se usa, ¿no?, ventilador, aire acondicionado, sino que a campo abierto está trabajando, está tal vez poniéndose algún tipo de gorra formada de hojas, no sé, en la cabeza. No sé muy bien qué es lo que usó para protegerse del sol. Entonces se esforzó bastante, ¿no? Trabajó duro. Pero cuando vio que Abel no hizo nada, entonces se sintió, ¿no?, muy molesto. Abel ni siquiera transpiró, ni siquiera sudó, pero recibe el favor de Dios. Es decir, que Dios le da la razón a él. No, tengo que matarlo. Y luego en su corazón se levanta un deseo de asesinar a Abel, ¿no? Y lo matan. Y vemos esa escena. Pero acá dice que Abel fue considerado justo por Dios. Dios había declarado a Abel como justo. Y entonces Abel fue justificado por Dios. O sea, Dios le había dado su justicia. ¿Por qué? Porque él ofreció, dice, más excelente sacrificio que su hermano. Pero otro concepto acá importante, dice, por la fe, dice. Entonces yo a veces le pregunto a la gente leyendo el versículo, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo le pregunto, ¿por qué la Biblia dice que la ofrenda de Abel es más excelente que la de Caín? ¿Cuál viene a ser la razón por la cual la ofrenda de Abel es más excelente que la ofrenda de... ¿por qué la ofrenda de Abel es más excelente que la ofrenda de Caín? Entonces, yo no tengo que pensar mucho, solamente tengo que leer el versículo y que el versículo mismo responde, ¿no? Por eso parte diciendo, por la fe, dice. Entonces, si nosotros inferimos o hacemos la exégesis del versículo, es decir, que queremos interpretarlo, ¿no? Ya, eso es hacer la exégesis, es decir, interpretar el versículo. Entendemos que entonces, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, pero Caín no ofrendó por la fe. Esto podemos inferir. ¿Entienden? Solamente Abel fue quien pudo ofrendar por la fe. Entonces, si Caín no ofrendó por la fe, entonces ¿cómo ofrendó? Por las obras, ¿no? Por el esfuerzo. Quiso ofrecer a Dios una buena ofrenda, trabajando, procurando, esforzándose.
Entonces, esta ofrenda no es la ofrenda de la fe, sino esta es la ofrenda de la obra, del esfuerzo. Entonces, la Biblia nos plantea que existen dos tipos de justicias. Una es la justicia del hombre, otra es la justicia de Dios. Y precisamente, en el libro de Isaías, veamos, Isaías capítulo 64, nos da a entender qué es la justicia del hombre para o delante de Dios. Sí, porque la justicia del hombre a nosotros, o la justicia que tenga alguna persona, nos parece buena, excelente. Pero para Dios, ¿qué es la justicia del hombre? Veamos acá el libro de Isaías 64, versículo 6. Leamos acá. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice. ¿Sí? ¿Qué está mencionando acá? Trapo de inmundicia, dice. ¿No? Entonces, un trapo de inmundicia viene a ser un trapo sucio, ¿no? No se puede usar para otra cosa, sino solamente para usos viles. Es el trapo de inmundicia. Entonces dice que la justicia del hombre es equivalente a un trapo de inmundicia, ¿no? No lo comparó con algo mejor que esto, sino un trapo de inmundicia. Entonces, hermanos, la justicia que el hombre tiene en sí, la justicia de Dios, ¿qué justicia es superior? Es la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en la Biblia qué personas fueron justificadas por su propia justicia, ya les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué personas fueron justificadas ante Dios por sus propias justicias? O sea, por haber hecho algo excelente, Dios los justificó. Discúlpeme, pero en la Biblia no aparece tal tipo de testimonio. Tal vez si ustedes buscan en algún libro apócrifo o llamado también libros deuterocanónicos, tal vez pueden encontrar algo como esto. Pero en la Biblia, o sea, en el canon bíblico, estamos hablando 66 libros del canon bíblico, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, no existe una persona que fue justificada por medio de sus obras. No aparece este tipo de, acontecimientos, sino que la persona fue, suficientemente justificada por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Es correcto? Ya, regresemos entonces al texto que hemos leído hoy, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 9. Ya, primero veamos acá el versículo 6. O sea, ¿qué dice el versículo 6? Vamos a leer el versículo 6. Dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, cuando Jesucristo entregó su vida, Él no podía realmente, no podía justificar al hombre. El versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice, ¿no? Entonces, cuando Cristo vino a este mundo, no podía justificar al hombre por ser un hombre capaz, ¿no? Fuerte. Al contrario, el hombre era débil. O sea, el hombre es débil, ¿no? El ser humano es débil. Contra los deseos de la carne, contra el pecado, es débil, ¿no? Cae con facilidad en la tentación del pecado y llega a cometer pecado. Entonces acá dice que Cristo no tuvo interés de esto, no vio si el hombre era fuerte o débil, sino que aquí dice que era débil. Pero Jesús murió, ¿no? Por todos nosotros. Y luego el versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya nosotros éramos débiles cuando Cristo murió, sin duda. Cuando Cristo murió, el ser humano era débil, sin duda. Entonces,
¿Jesucristo vio la condición del hombre para justificarle? No, no vio ni una condición, porque era débil. Si quiere justificarlo por la condición, entonces diría acá, cuando éramos fuertes, dice, a su tiempo murió por los impíos. Pero dice, cuando aún éramos débiles, dice. Entonces, ¿qué significa ser débil? Ser débil es decir que su corazón todavía tiene pecado. En el corazón de las personas hay pecado, esto viene a ser la debilidad. ¿Cómo se forma un corazón fuerte? Primero debe recibir el perdón del pecado. ¿No es así? Cuando recibe el perdón del pecado, en ese momento el Espíritu Santo de Dios puede llegar a guiar su vida, puede dirigir su vida, puede convertirse en una persona que tenga un corazón fuerte, ¿no? ¿Sí me comprenden? No es el corazón fuerte que nosotros tengamos, sino que es débil por el pecado. El pecado hizo que el corazón del hombre sea débil. Por lo tanto, para poder tener la fuerza del corazón, necesita primero ser, digamos, justificado de sus pecados. ¿Sí comprenden? Ok. Entonces, para terminar, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice, porque la palabra, capítulo 10, versículo 9, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y acá una palabra dice, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón nosotros debemos creer para justicia. O sea, debe creer en su corazón en Jesucristo, dice. ¿Qué debe creer? Que Dios le levantó de los muertos. En su corazón debe creer, dice esto. Entonces, con el corazón, dice, se cree para justicia, ¿no? Para ser justificado desde nuestro corazón debemos creerlo. Y luego, para confirmar la salvación, dice, pero con la boca se confiesa, dice. O sea, ahora lo que hemos creído en nuestro corazón, podemos divulgar, podemos hablar. ¿Qué? Jesucristo llevó mis pecados, Jesucristo me limpió, Jesucristo me justificó. Con mucha facilidad, con mucha naturalidad puede hablarlo, porque ya en su corazón ha llegado esta fe, ha llegado este entendimiento. Ah, Señor, gracias. Y testifica. Esto es el testimonio de la salvación. Testifica ante la gente cómo es que se convirtió en cristiano. Algunos cuentan alguna parte de su vida pasada. Ah, yo hice así, yo viví así, pero un día me encontré con el evangelista, con el pastor, con el hermano fulano, sultano, participé en una campaña evangelística, participé en un seminario bíblico, en un retiro espiritual, y en ese retiro, de repente fui iluminada por la palabra. Yo toda la vida pensaba, soy pecadora, soy pecador, pero de repente esta palabra iluminó mi corazón, me dio la plena certeza de que fui justificado, que fui limpio de mis pecados, y llega a tener este testimonio. ¿Sí? Por eso, lo que tenga influencia en nuestro corazón llega a ser demasiado importante. Más que la influencia exterior, ¿no? Más que la influencia de las cosas que se ven. Jesucristo dijo, ¿no? Cuando los discípulos estaban siendo criticados por los judíos, ellos comen, dice, la comida con las manos sucias. ¿Por qué hacen eso? Eso contamina nuestra alma, nuestro espíritu. Pero Jesús le dijo que no lo que entra en el hombre le contamina, sino lo que sale de él. Porque en el corazón de los hombres dice que están los adulterios, fornicaciones, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia. Todos los malos dice que está en su corazón. Esto contamina, dice, al hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Viene a ser el resultado de nuestra vida. Si en nuestro corazón tenemos la fe hacia Jesús, entonces el resultado de esto será declarar, será testificar. El Señor me salvó, el Señor me limpió. Y luego, cuando en nuestro corazón permanece el corazón de Cristo, entonces estas cosas también hablaremos a la gente. Con estos temas vamos a tratar ante la gente.
Ya lo que antes me interesó, de lo que antes yo quise hablar, de las cosas del mundo, de las cosas y pecaminosas que antes alguien hablaba, ahora ya no habla estas cosas. ¿Por qué? Su corazón se llenó del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Si otra vez en nuestro corazón empieza a llenarse de los deseos carnales, de los pensamientos malos, también actuará de esta forma, ¿no? Pero la Biblia nos menciona que por el Espíritu Santo nosotros podemos realmente hacer la vida espiritual, hacer la vida de creencia. ¿Por qué? Acá, Romanos 5, ¿qué es lo que dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios dice que se derramó en nuestros corazones, ¿no? Se derramó por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, somos personas que no tenían nada que ver con Dios, éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo hemos obtenido la reconciliación con Dios. Éramos enemigos, pero hemos sido reconciliados. Estando reconciliados, en ese lugar Dios tanto quiere bendecir nuestra vida, tanto quiere guiar nuestra vida, ayudarnos en todo, ¿no? Quiere darnos la felicidad, el gozo, la esperanza de nuestra vida. Espero que todos ustedes también no consideren que soy infeliz, no, a mí no me va tan bien, yo no tengo tan buena casa, no tengo tan buen auto. No se preocupe por esto, ¿no? Por ahora no se preocupe. Ahora piense así: Dios está conmigo, no me falta que comer, y mi casa no será tan linda, pero por lo menos mi casa no tiene goteras. O alguien si tiene goteras, bueno, por lo menos tiene una gotera, no dos. ¿Sí? Entonces en sus corazones tendrá esperanza, ¿no? Ante Dios. Podrá ver con otra vista, con otra perspectiva la vida, ¿no? Podrán ser felices. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Sin duda, Señor, el ser justificado no ha sido por ninguna obra nuestra, sino 100% por medio de la fe en Cristo Jesús. Todas las personas que se acercan a Dios sin fe, sin creer en Jesús, jamás podrán recibir la justicia de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios con nuestras obras, con nuestra buena intención, jamás el ser humano podrá ser justificado por estas cosas, sino que solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, por quien recibimos la reconciliación. Por medio de la muerte de Jesucristo, el ser humano pecador, malvado, adúltero y perverso había sido reconciliado con el Dios santo y justo por medio de el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por este espacio que nos permite cada tarde. Espero que bendiga a todos los hermanos, a todos los que han creído en este evangelio, que usted les dé constantemente esperanza en sus corazones, ánimo, fuerza, y que les dirija constantemente hacia su voluntad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.